Pensemos en los ahorros para la jubilación como una piscina pública. Alguien te dice que la profundidad promedio es de 8 pies. Suena razonable y saltas de cabeza, pero te estrellas contra el fondo a apenas 3 pies de profundidad porque el extremo opuesto baja hasta los 20 pies y arrastra el promedio hacia arriba de forma ilusoria. El promedio era una descripción matemáticamente exacta de la piscina, pero te dio cero información útil sobre dónde ibas a aterrizar. Esa piscina es tu cuenta de jubilación, y la mayoría de las personas están de pie en el extremo playo, pensando que se encuentran en la sección profunda. La industria financiera y los medios adoran publicar titulares diciendo que las familias tienen guardados más de $333,000 para su vejez. No están mintiendo, solo calculan la matemática de forma que describe la profundidad del extremo lejano y te dicen que saltes desde cualquier lugar. Esta distorsión estadística genera una falsa tranquilidad o un pánico injustificado, alejándote por completo de tu situación real. La cruda realidad que revelan los datos de la Reserva Federal es que el ahorro medio para la jubilación es de apenas $87,000. La mediana, el número que realmente deforma las fantasías y describe dónde aterriza el hogar típico, es esa. Y el 54% de la población tiene absolutamente cero dinero guardado en fondos dedicados al retiro. No es que tengan poco, es que tienen cero. Mientras tanto, la cifra mágica que las personas dicen necesitar para jubilarse con comodidad en este año 2026 es de $1.46 millones. Si miramos a quienes están más cerca de la meta, la mediana de ahorros para quienes tienen entre 55 y 64 años es de $185,000 y entre 65 y 74 años es de $200,000. Esto significa que existe una brecha de más de $1.25 millones para la gente que ya está a punto de cruzar la línea de meta. Esto no es un simple déficit de ahorro modificable. Es un colapso estructural disfrazado con un traje de oficina. Hoy desglosaremos esta realidad a través de 4 puntos fundamentales. Primero, ¿por qué la cifra que escuchas en los medios es técnicamente exacta, pero funcionalmente inútil? Segundo, ¿por qué el plan de simplemente trabajar unos años más fracasa en más de la mitad de las ocasiones? Y no por las razones obvias que imaginas. Tercero, ¿por qué la regla de retiro más popular de la historia ya está siendo silenciosamente modificada por el mismo experto que la inventó? Y cuarto, el marco operativo de 3 niveles que te indica dónde estás parado y qué hacer después. Presta especial atención cuando lleguemos al 60% del recorrido, porque revelaremos un factor crítico que transforma por completo cómo debes pensar sobre el tiempo de todo esto. Si no entiendes esto hoy, en 10 años estarás en el mismo lugar vulnerable, atrapado en una trampa diseñada por la industria masiva. El peligro aumenta al ver que solo el 5% de los hogares con cuentas de retiro poseen $1 millón o más. Cuando desglosamos los datos por décadas de vida, el abismo entre el promedio y la mediana se vuelve violento. En los 40 años, el promedio se sitúa en $573,660, pero la mediana real es de apenas $28,390. Al llegar a los 50 años, el promedio sube a $1,020,838, mientras la mediana es de $438,866. Son 2 mundos completamente distintos. Quien se guía por el promedio cree erróneamente que está en el camino correcto, mientras quien mira la mediana contempla un agujero de cientos de miles de dólares en la década más costosa de su vida. Estás en el extremo playo de la piscina. En unos minutos te mostraré el supuesto más peligroso de la planificación tradicional, uno que comete la mayoría y que fracasa exactamente en el peor momento posible. Pero antes debemos entender por qué el tamaño de tu cuenta es solo una de las 3 variables que realmente importan.
Para entender cómo opera esta trampa silenciosa en el mundo real, examinemos las trayectorias de dos profesionales con las mismas condiciones iniciales, pero con mentalidades radicalmente opuestas frente al dinero. Imaginemos en primer lugar a Mateo. A sus 58 años, ha dedicado más de 2 décadas a la gestión de proyectos en el sector de la tecnología. Disfruta de un salario sólido, un buen seguro médico y una cuenta de jubilación patrocinada por su empresa a la que ha aportado de forma constante desde mediados de sus 30 años. Actualmente tiene $147,000 guardados. Sabe que no es la cifra ideal, pero ha diseñado un plan lineal y lógico. Trabajará con empeño hasta los 65 años. Maximizará sus aportaciones deducibles durante los próximos 7 años y se retirará con cerca $400,000, que luego combinará con los beneficios estatales de la seguridad social. La matemática en su hoja de cálculo funciona perfectamente en teoría, y así se lo ha asegurado a su esposa. Sin embargo, Mateo está operando bajo un optimismo ciego, confiando en que el entorno mantendrá sus reglas de juego intactas, una suposición emocional que comparte la gran mayoría de las personas al planificar su futuro. Por otro lado, encontramos a Alejandro, un colega de la misma edad y sector, con exactamente la misma cantidad acumulada en su fondo de retiro, pero cuya estrategia se basa en el enfoque sistemático que caracteriza al 1% más exitoso. Alejandro desconfía por naturaleza de las narrativas lineales y comprende que el mercado laboral para los profesionales maduros es inherentemente volátil y despiadado, en lugar de asumir de forma ingenua que podrá trabajar hasta los 65 años. Alejandro diseña todo su plan financiero bajo la premisa de que será expulsado del sistema a los 62 años de manera completamente involuntaria. Esto lo lleva a calibrar su tasa de ahorro de forma mucho más agresiva, a eliminar radicalmente a los intermediarios financieros que merman su patrimonio mediante comisiones ocultas, y a acumular un fondo de reserva sumamente líquido fuera de las estructuras de jubilación tradicionales. Mientras Mateo considera el trabajo prolongado como una certeza absoluta para cuadrar sus cuentas, Alejandro lo trata únicamente como un escenario óptimo de bonificación, construyendo un sistema de defensa robusto, que no dependa de la buena voluntad de una corporación ni de una salud perfecta. El punto de quiebre ocurre de forma imprevista, cuando una empresa mediana decide reestructurar su organización durante el tercer trimestre del año. El departamento entero donde operan Mateo y Alejandro se convierte en un simple renglón contable que la directiva decide eliminar para recortar costos. Ambos se encuentran de repente en la calle a los 58 años. Mateo, desconcertado pero confiado en su valioso historial laboral, envía 46 solicitudes de empleo durante los siguientes 7 meses. Obtiene 3 entrevistas de cortesía y exactamente 0 ofertas de trabajo. Las estadísticas respaldan esta dura realidad. El 28% de los empleados estables y con antigüedad sufren al menos un despido económicamente dañino entre los 50 años y su jubilación definitiva. Peor aún, los datos demuestran que el 58% de los trabajadores terminan retirándose antes de lo previsto debido a problemas de salud, despidos o responsabilidades de cuidado familiar. Solo el 21% de quienes se retiran anticipadamente lo hacen porque disfrutan de estabilidad financiera. El resto simplemente son empujados hacia la salida por circunstancias ajenas a su control. La bifurcación entre ambos destinos se vuelve entonces devastadora. Mateo se ve obligado a asumir su jubilación a los 62 años con solo sus $147,000 iniciales, en lugar de los $400,000 que proyectaba su optimista plan. La presión financiera inmediata lo obliga a tomar la decisión más perjudicial de su vida: reclamar los beneficios de la seguridad social de forma anticipada
para pagar las facturas corrientes. Esta elección apresurada genera una brecha permanente e irrecuperable del 54% en sus ingresos mensuales por el resto de sus días. Con una tasa de retiro estándar, sus ahorros apenas le proporcionan $490 mensuales, que sumados a su reducida pensión estatal no alcanzan para cubrir la hipoteca, los impuestos y un costoso seguro médico privado. Alejandro, por el contrario, activa su estrategia de contingencia previamente estructurada. Utiliza sus reservas líquidas y sus inversiones de bajo costo para financiar sus gastos básicos sin tocar la seguridad social, permitiendo que su beneficio estatal siga creciendo a esa tasa garantizada del 8% anual. Alejandro no dependía de una suposición optimista. Dependía de un sistema inmunológico financiero que midió la profundidad real de la piscina antes de verse obligado a saltar. Para comprender por qué la mayoría de las personas fracasa estrepitosamente al planificar su jubilación, es obligatorio explorar los sesgos cognitivos analizados por la economía conductual. El cerebro humano está programado biológicamente para la supervivencia inmediata, lo que provoca una desconexión total con nuestras necesidades futuras. Sufrimos de forma constante un sesgo de linealidad que nos hace asumir de forma optimista que nuestra salud, capacidad laboral y nivel de ingresos se mantendrán intactos por el resto de los días. La industria financiera aprovecha esta vulnerabilidad psicológica para mantener a la población atrapada en un círculo vicioso de consumo masivo y ahorro ineficiente, ocultando pérdidas invisibles mediante comisiones estructuradas que devoran silenciosamente el poder del interés compuesto. Sí, la verdadera solución no consiste únicamente en realizar el esfuerzo de ahorrar más, sino en ejecutar una transición filosófica profunda, dejar de trabajar de forma pasiva por dinero y comenzar a gestionar con absoluto rigor un sistema financiero propio. Existen 3 niveles de realidad en cuanto a la preparación para la jubilación. Y la gran mayoría se autoengaña respecto al peldaño exacto en el que está parada. El primer nivel representa a la mayoría silenciosa. 6 de cada 10 trabajadores admiten con resignación que no podrán ahorrar lo suficiente y dependerán por completo de la asistencia y la seguridad social estatal. En marzo de este año, 2026, el cheque mensual promedio de la Seguridad Social para trabajadores jubilados alcanzó los $2.079, lo que equivale a apenas $24.948 anuales. Sin embargo, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales demuestran que un hogar promedio, liderado por alguien de 65 años o más, gasta anualmente alrededor de $57.818. Esta brecha estructural de casi $33.000 al año entre lo que provee el Estado y el costo de la vida real no desaparece por arte de magia. Se traduce en privaciones materiales severas y en una vejez sumamente vulnerable. El segundo nivel abarca a quienes poseen fondos y realizan aportaciones constantes a sus cuentas privadas de jubilación. Si cuentas con la mediana de ahorro para las personas en sus 50 años, que asciende a $438.000, y aplicas la tradicional regla de retiro del 4%, obtendrás una renta de $17.520 anuales. Al sumar el beneficio de la seguridad social promedio, dispondrías de unos $3.932 mensuales, cerca de $42.400 al año. Aunque a simple vista parece una cifra aceptable, sigue estando $15.000 por debajo del gasto promedio real de un hogar de jubilados. No estarás en la quiebra absoluta, pero te verás obligado a realizar sacrificios cotidianos muy severos que jamás presupuestaste en tus proyecciones. Por último, el tercer nivel está reservado para una minoría absoluta. Solo el 5% de los hogares poseen $1.000.000 o más guardados, desarmando el mito de la riqueza generalizada. El peligro sistémico aumenta
debido a la obsolescencia de las estrategias de retiro recomendadas por la industria tradicional. La famosa regla del 4%, que permite extraer ese porcentaje inicial e incrementarlo según la inflación cada año, proviene de un único estudio histórico publicado en 1994. Depender ciegamente de ella hoy en día es el equivalente financiero a utilizar tratamientos médicos anticuados sin actualizar el diagnóstico del paciente. Mientras su propio creador elevó recientemente la cifra al 4.7%, prestigiosas firmas de investigación de mercados redujeron la tasa de retiro seguro al 3.7% para este año, debido a las bajas expectativas de rendimiento de las acciones y los bonos a largo plazo. Esta aparente discrepancia metodológica de un solo punto representa $10,000 anuales de diferencia en una cartera de $1 millón. Sin embargo, este debate técnico es ajeno para la mediana de la población, que solo tiene $87,000 guardados, donde ese porcentaje genera apenas $290 al mes. La pérdida invisible más letal para tu patrimonio no proviene de las caídas de los mercados, sino del lastre de las comisiones cobradas por los intermediarios financieros. Una tarifa de asesoramiento del 1% anual parece insignificante sobre el papel, pero en una cartera de $200,000 calculada a 30 años, ese pequeño porcentaje le cuesta al inversor cerca de $170,000 en crecimiento compuesto perdido. Es dinero real que debió multiplicarse para tu beneficio y que terminó financiando las lujosas estructuras de la industria tradicional. El sistema está diseñado para que tú asumas la totalidad del riesgo, mientras ellos aseguran una ganancia fija e inamovible. Para romper este ciclo de despojo, es vital rechazar los consejos superficiales y comprender la matemática subyacente, transformando tu capital en una estructura automatizada, directa y eficiente que trabaje en exclusiva para garantizar tu libertad y tu seguridad. Para salir definitivamente de la trampa del extremo playo de la piscina y dejar de formar parte de las alarmantes estadísticas de la mediana social, es imprescindible implementar un sistema de reestructuración financiera que pueda configurarse en menos de 45 minutos. Quienes pertenecen al 1% más previsor no confían en la fuerza de voluntad ni en la improvisación mensual. En su lugar, diseñan una arquitectura de automatización que elimina por completo la fricción psicológica de tomar decisiones constantes. El primer paso de este algoritmo de acción consiste en establecer la regla de distribución patrimonial sistemática, dividiendo los ingresos netos bajo un esquema estricto de 60, 20, 10 y 10%. Bajo este modelo, el 60% se destina con rigidez absoluta a los costos de vida esenciales e ineludibles. El 20% se dirige de forma completamente automática hacia fondos de inversión indexados de bajo costo. El 10% se reserva en cuentas de ahorro de alto rendimiento, destinadas a crear el fondo de transición para el retiro, y el 10% restante se asigna al fondo de liquidez inmediata para contingencias severas a corto plazo. Al automatizar estos flujos directamente desde la cuenta bancaria principal el mismo día en que se reciben los ingresos, el dinero se gestiona a sí mismo, antes de que el cerebro tenga la oportunidad de gastarlo, racionalizando necesidades artificiales. La segunda fase táctica de este plan requiere la depuración radical de los intermediarios financieros y la migración a vehículos de inversión pasiva directa. Ejecutar este cambio toma apenas unos minutos a través de cualquier plataforma digital de corretaje, de bajo costo disponible en el mercado actual. En lugar de permitir que un asesor tradicional devore tu patrimonio cobrando comisiones por gestionar activamente carteras que rara vez superan los rendimientos generales del mercado, la estrategia sistemática exige
consolidar el capital en fondos indexados que repliquen los índices más amplios de la economía global, cobrando tarifas de administración cercanas al 0%. Esta única acción detiene de inmediato la hemorragia invisible de capital compuesto perdido, que analizamos anteriormente. La función de estos activos no es adivinar qué empresa subirá mañana, sino capturar el crecimiento colectivo de las corporaciones más eficientes del mundo a lo largo de las décadas. Al eliminar el sesgo humano y las comisiones parasitarias, aseguras que cada unidad monetaria ahorrada se multiplique con la máxima eficiencia matemática a tu favor, convirtiendo la incertidumbre de los mercados en un aliado predecible para tu futura emancipación. La tercera y más crítica de las estrategias es la creación del Fondo Puente para el Retiro Forzoso. Una herramienta específicamente diseñada para contrarrestar el peligro latente de ser expulsado del mercado laboral a los 62 años. Dado que los datos demuestran que la mayoría de las jubilaciones no ocurren por elección voluntaria, el sistema correcto exige acumular una reserva equivalente a 24 meses de gastos básicos dentro de una cuenta de alta rentabilidad totalmente líquida y protegida contra fluctuaciones volátiles de los mercados de valores. Este fondo puente cumple una función de arbitraje psicológico y financiero vital si sufres un despido o un problema de salud antes de la edad de jubilación tradicional. No te verás obligado a liquidar tus inversiones a la baja, ni a reclamar los beneficios estatales de forma prematura. Utilizarás esta reserva de liquidez para financiar tu transición, permitiendo que tus fondos invertidos sigan creciendo y, fundamentalmente, protegiendo tu derecho a postergar la reclamación de la seguridad social. Al posponer este reclamo, aseguras ese incremento anual garantizado del 8% que el Estado otorga por cada año de espera, transformando una crisis potencial en una maniobra financiera fríamente ejecutada. Este algoritmo de 3 pasos no busca predecir el futuro, sino blindar tu estructura económica contra cualquier imprevisto del entorno laboral. Al observar el destino de nuestros dos protagonistas, 10 años después del colapso de su departamento corporativo, la divergencia entre sus realidades se ha convertido en un abismo patrimonial insalvable. Mateo, ahora con 68 años, ha pasado la última década atrapado en un ciclo asfixiante de privaciones y angustia constante. Sus $147,000 iniciales se esfumaron rápidamente, debido a que se vio obligado a liquidar activos durante una severa contracción del mercado bursátil para complementar sus ingresos corrientes. Hoy en día forma parte de ese preocupante porcentaje de adultos mayores que deben continuar trabajando en empleos de tiempo parcial, no por autorrealización personal o dinamismo, sino por la absoluta necesidad de pagar la hipoteca, los alimentos y los costos de salud que la seguridad social reducida no alcanza a cubrir. Su optimismo lineal inicial se transformó en una condena de dependencia financiera perpetua, demostrando que confiar ciegamente en un empleo estable a partir de los 50 años es el error más costoso que un profesional puede cometer en su trayectoria. Alejandro, por el contrario, contempla sus 68 años desde una posición de invulnerabilidad absoluta. Debido a que eliminó de inmediato las comisiones de asesoramiento que habrían devorado su capital y automatizó su ahorro en fondos indexados de muy bajo costo. Su cartera de inversión no solo sobrevivió a los vaivenes macroeconómicos, sino que experimentó la fase más agresiva del crecimiento compuesto. Al haber estructurado con anticipación su fondo puente de 28 meses de gastos básicos, pudo financiar su vida cotidiana de forma digna, sin verse forzado a reclamar su pensión estatal de manera prematura. Esto permitió que su beneficio de la seguridad social
se expandiera de forma garantizada a esa tasa del 8% anual. Ahora que finalmente decide activar sus flujos de ingresos garantizados, Alejandro recibe un cheque mensual óptimo que supera con creces el promedio del mercado. Mientras su patrimonio invertido sigue generando dividendos y creciendo de forma autónoma. Dos individuos que comenzaron exactamente en el mismo punto de partida contemplan hoy panoramas de vida diametralmente opuestos, donde uno posee el control total de su tiempo y el otro vende sus últimas fuerzas por mera supervivencia. Este desglose sistemático demuestra con absoluta claridad que este análisis nunca se trató realmente de acumular dinero por el simple hecho de crecer un balance digital, sino de una cuestión mucho más profunda, la conquista de tu libertad personal, tu seguridad y tu capacidad de elección. La industria financiera tradicional se esfuerza activamente en construir una narrativa de complejidad insondable alrededor del retiro, para infundir miedo en la población y justificar el cobro de tarifas parasitarias que destruyen el patrimonio familiar. Te hacen creer que necesitas un milagro o una genialidad matemática para jubilarte con dignidad, cuando la realidad demuestra que la riqueza sostenible es el resultado aburrido y predecible de un sistema cerrado bien ejecutado. El dinero es únicamente el combustible que alimenta el motor. El verdadero valor radica en la tranquilidad inquebrantable de saber que una reestructuración corporativa, un martes por la mañana o un problema de salud imprevisto no tendrán el poder de reescribir, de forma destructiva, las próximas 3 décadas de tu existencia. Si estás verdaderamente decidido a dejar de nadar a ciegas en el extremo playo de la piscina colectiva y deseas comenzar a gestionar tu capital con el rigor técnico, la frialdad y la precisión que caracterizan al 1% de la población, el acto de suscribirte a este canal no debe entenderse como un simple apoyo. Debe ser tu primer paso consciente y deliberado hacia la gestión madura y soberana de tu propio patrimonio. La matemática que rige la economía y el paso del tiempo es por completo indiferente a tus buenas intenciones, a tus esperanzas emocionales o a tus justificaciones personales. Pero es absolutamente dócil y predecible ante la implementación de sistemas automatizados y rigurosos. No permitas que el ruido mediático dicte las reglas de tu futuro financiero ni te arrastre hacia promedios engañosos que no reflejan tu realidad. La piscina de la jubilación es exactamente tan playo y peligrosa como los datos oficiales lo demuestran. Pero a partir de este momento, posees el conocimiento exacto para medir la profundidad real del agua antes de decidirte a saltar.